participación el día de hoy. Hoy nos corresponde el Día del Señor 5, preguntas 12 a la 15. Pregunta del número 12 al número 15. Nada más para recordar, para que tengamos todos claros, el Día del Señor corresponde, o sea, se refiere al día domingo. Los catecismos se escribieron con la intención de que formaran parte del culto dominical, que se enseñaran en los domingos. En este caso, el catecismo ortodoxo de Hercules Collins está dividido de la misma manera que estaría dividido el catecismo de Heidelberg, debido a que es el mismo catecismo, obviamente con las, con las diferencias que corresponden a los bautistas particulares, que tiene que ver con el bautismo en agua. Entonces, estamos hablando del Día del Señor número 5, preguntas del número 12 al número 15. Y la primera parte, si se acuerdan, si es que se acuerdan todos, la primera parte del catecismo, que fueron de la pregunta 3 a la 11, la primera parte trataba de la miseria del hombre. Ahora nos toca hablar con respecto a la segunda parte del catecismo, que corresponde a la liberación del hombre. ¿Ok? Y para, pues para que todos tengamos nada más como la referencia al a cómo estamos dividiendo las, las preguntas se dividen en 3 tópicos. Esto, lo que le voy a decir nada más es para recordarles cómo es que llegamos a donde llegamos, o sea, por qué estamos dividiendo esto. Todo tiene que ver con respecto a la primera pregunta, no, perdón, a la segunda pregunta del catecismo ortodoxo. Y la segunda pregunta del catecismo ortodoxo dice lo siguiente. Se los leo, denme un segundito. Ahí voy, ahí voy. Ahí está. Segunda pregunta dice lo siguiente. ¿Cuántas cosas necesitas conocer para que gozando de este consuelo puedas vivir y morir felizmente? Y la respuesta es, necesito conocer 3 cosas. La primera, cuán grande son mi pecado y miseria. La segunda, cómo soy librado de todo mi pecado y miseria. Y la tercera, cuánta gratitud le debo a Dios por esta liberación. Entonces, las primeras 2 preguntas se le conoce como la introducción del catecismo. La segunda pregunta nos habla acerca de cuántas son las cosas que necesitamos conocer como cristianos. Y la primera parte tiene que ver con la miseria del hombre. Ahora estamos hablando o vamos a tratar la segunda parte. La primera parte es así como que pesimista, ¿no? Porque nos habla acerca de por qué estamos donde estamos. Somos unos pecadores, estamos perdidos. Y esta segunda parte trata de la liberación del hombre. Aquí vamos a empezar con la parte bonita del Evangelio. La primera parte del Evangelio son las malas noticias, la miseria del hombre. Segunda parte, las buenas noticias del Evangelio, y vamos a empezar con esta segunda parte que tiene que ver con la liberación del hombre. Nada más para que lo tengamos ahí en mente, esta segunda parte corresponde a las preguntas 12 a la 24. Ahorita vamos a ver el día 5, nada más son 3 preguntas, pero en total son 13 preguntas. ¿Ok? Y vamos a iniciar con una oración. Les quiero leer una oración de San Anselmo. Oh Dios, tú eres la vida, la sabiduría, la verdad, la generosidad y la bienaventuranza. Lo eterno, el único bien verdadero.
Dios nuestro y Señor nuestro, tú eres nuestra esperanza y el gozo de nuestro corazón. Reconocemos con acción de gracias que nos has hecho a tu imagen y que podemos dirigir nuestros pensamientos a ti. Señor, haz que te conozcamos bien, para que te amemos, disfrutemos y poseamos más y más. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esta noche yo te agradezco por esta oportunidad que tú nos das de poder juntarnos y de permitirme, Señor, poder hablar ante mis hermanos y hablarles acerca de tus enseñanzas, que podamos compartir tu palabra y podamos entender y conocerte cada vez más. Te agradezco todo esto, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, empecemos entonces con la pregunta número 12. Pregunta número 12. Entonces, en vista de que por el justo juicio de Dios estamos sujetos tanto a castigos temporales como eternos, ¿aún queda alguna manera o medio por el cual podamos ser librados de esos castigos y ser reconciliados con Dios? ¿Ven ustedes cómo está esta pregunta, cómo inicia esta pregunta? Obviamente dando por hecho que ya pasamos por la primera parte que tiene que ver con la miseria del hombre, y la miseria del hombre corresponde a las malas noticias. ¿Y cuáles son esas malas noticias? Que estamos muertos en delitos y pecados, que sin Cristo estamos muertos, que merecemos por nuestra culpa y tanto por el pecado, el pecado de Adán, y porque estamos bajo Adán, merecemos la muerte eterna. Estamos condenados. Nuestra carne no quiere, no tiene nada que ver con Dios, no quiere someterse a Dios, no puede someterse a Dios. Eso es lo que hemos aprendido bíblicamente. La pregunta inicia con entonces, ya que por el justo, en vista de que por el justo juicio de Dios estamos sujetos tanto a castigos temporales como eternos, ¿aún queda alguna manera o medio por el cual podamos ser librados de esos castigos y ser reconciliados con Dios? Es una pregunta muy bonita que nos va a permitir iniciar con las buenas noticias, que es realmente el Evangelio. Respuesta: Dios hará que su justicia sea satisfecha. Por lo tanto, es necesario que hagamos satisfacción nosotros mismos o por medio de alguien más. ¿Sí? O sea, Dios exige que nosotros, por nosotros mismos, hagamos satisfacción o por medio de alguien más. Vamos a ver lo que dice las Escrituras, Éxodo 20, 5 al 7, 23, 7 y Romanos 8 al 3. Vamos a ver, un segundo. Aquí me faltó hacer la correcta separación. Segundo. Y aquí. Muy bien. Entonces, el inciso A es Éxodo 25 al 7 y 23, 7 y el inciso B es Romanos 8, 3. Bien. ¿Quién de ustedes puede leer, por favor, Éxodo 20, 5 y 7? Vamos, vamos. Si no, adelante, adelante, hermana Carmen. Buenas noches. Buenas noches. Éxodo. No te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen.
No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová a quien toma su nombre en vano. Ok, amén. Muy bien. Éxodo 23:7. ¿Alguien que lo quiera leer? Adelante. Alberto Camacho. Aléjate de acusación falsa y no mates al inocente ni al justo, porque yo absolveré al culpable. Amén. Steven, ya que habías levantado la mano, Romanos 8:3. Romanos 8:3. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Amén. Muy bien. Entonces, vemos aquí el primer inciso, Éxodo 25:7 y 23:7. Dios hará que su justicia sea satisfecha. ¿Ok? Y tenemos estos mandamientos que tenemos aquí en el inciso A, que tiene que ver con lo que nos exige la ley. Nosotros deberíamos de poder, ¿cómo lo puedo decir? Nosotros deberíamos de poder hacer satisfacción cumpliendo los mandamientos de Dios, y para muestra este botón. Pero luego, en el inciso B, Romanos 8:3, menciona quién es el que puede hacer satisfacción por nosotros. ¿Y quién? Dios, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Amén. Siguiente pregunta. ¿Podemos hacer satisfacción por nosotros mismos? Veamos la respuesta de la pregunta 12. Dice, Dios hará que su justicia sea satisfecha. Por lo tanto, es necesario que hagamos satisfacción nosotros mismos o por medio de alguien más. Y la pregunta 13 es la siguiente. ¿Podemos hacer satisfacción nosotros mismos? Respuesta, no, ni siquiera un poco. Al contrario, aumentamos nuestra deuda cada día. Muy bien. ¿Quién puede leer Job 9, 2 al 3? Adelante, hermano David. En verdad yo sé que es así, pero ¿cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Si alguien quisiera discutir con él, no podría contestar ni una vez entre 1000. Amén. Alguien que lea Job 15:15. Le voy a dar chance a Charlie. ¿Puedes leerlo, por favor? No, Charlie. Si no, ¿quién más puede leer Job ¿Me 15:15? escuchas? Sí, ¿Me sí, te escuchas? escuchamos. Si Dios no confía en sus santos y ni los cielos son puros ante sus ojos, Amén. Mateo 6:12. ¿Alguien que quiera leerlo? Adelante, Alberto, hermano Alberto. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Amén. Hermana Diana, ahorita te doy chance que dé la siguiente. Muy bien, entonces, ¿podemos hacer satisfacción nosotros mismos? No, ni siquiera un poco. Al contrario, aumentamos nuestra deuda cada día. Y las escrituras que leemos aquí nos enseñan qué tan pecadores seguimos siendo. ¿Ok?
Pregunta 14. ¿Hay alguna criatura en el cielo o en la tierra que siendo solo criatura pueda hacer satisfacción por nosotros mismos? Y dice aquí, o sea, y vean aquí cómo lo escribe, lo describe, dice, ¿hay alguna criatura, es decir, algo creado en el cielo o en la tierra que siendo solo criatura pueda hacer satisfacción por nosotros? Respuesta, ni una. En primer lugar, porque Dios no castigará a ninguna otra criatura por el pecado que el hombre ha cometido. Además, una mera criatura tampoco puede soportar la ira de Dios contra el pecado y librar a otros de esta. Salmo 133. Adelante, hermana Laura, Diana, perdón. Señor, si tú tuvieras en cuenta las inequidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Salmo 133. Muy bien. Job 4:18, ¿quién lo puede leer? Adelante, Facundo. Gracias por haber levantado la mano, hermano. Perdón, justo estaba cenando, No te preocupes. pero para el ¿Puedes? próximo... Sí, o si no, dale, ahí yo lo busco enseguida. ¿Me repetís el versículo? Job 4:18. Sí, aquí está en la pantalla. Si lo ves allí. Sí, un segundo. Ahí lo tengo en el punto. Si no lo ves, no te preocupes. ¿Alguien más que lo pueda leer? Adelante, hermano Marcos Ortega. Bueno, buenas noches. Dice, Dios no confía ni aún en sus mismos siervos y a sus ángeles atribuye errores. Muy bien. Y ya que estás ahí, que tienes bonita voz, hermano Marcos, aviéntate Job 25:5. Si aún la luna no tiene brillo y las estrellas no son puras a sus ojos. Amén. Entonces, ¿existe alguna criatura en el cielo o en la tierra que siendo solo criatura pueda hacer satisfacción por nosotros? Ni una. No existe ni una sola criatura que tenga la capacidad de hacer satisfacción por nosotros. Pregunta 15, entonces, ¿qué clase de mediador y libertador debemos buscar? Respuesta, ciertamente a uno que sea verdadero hombre y perfectamente justo, pero a la vez más poderoso que todas las criaturas, es decir, a uno que también sea verdadero Dios. Esta pregunta ya nos está indicando no solamente soteriológicamente qué es lo que necesitamos como mediador entre Dios y los hombres. Vean ustedes cómo está escrita, que también es cristológica y obviamente una pregunta que también nos va a dar la oportunidad de aprender con respecto a la Trinidad. ¿Quién es Dios? Dios en tres personas. Entonces necesitamos a alguien que sea verdadero hombre y alguien que sea verdadero Dios. Y vamos a leer las siguientes escrituras. 1 Corintios 15:25. Y adelante, hermano Facundo. Corintios 15:25 dice, pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies.
Amén. Jeremías 23:6 lo voy a leer yo. En sus días, Judá será salvada, e Israel morará seguro, y este es su nombre por el cual será llamado, el Señor, justicia nuestra. Jeremías 23:6. Isaías 53:11. ¿Quién lo puede leer? Adelante, David. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Amén. Steven, vi que levantaste la mano. Puedes leer 2 Corintios 5:14. Segunda de Corintios 5:14 dice, pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Amén. Hebreos 7:16. Adelante, Carlos. Que ha llegado a hacerlo, no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Amén. Isaías 7:14. Adelante, hermano Alberto, por favor. Isaías, 7:14. por tanto, el Señor mismo les dará esta señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Emmanuel, ¿qué quiere decir? Dios con nosotros. Amén. Y por último, Romanos 8:3. Adelante, hermana Guadalupe, hermana Lupita. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne, de pecado, y como ofrenda por el pecado. Condenó al pecado en la carne. Romanos 8:3. Amén. Amén. Pregunta 15 entonces. Entonces, ¿qué clase de mediador y libertador debemos buscar? Uno que sea verdadero hombre y perfectamente justo, pero a la vez más poderoso que todas las criaturas, es decir, a uno que también sea verdadero Dios. Y aquí es donde todas las aleluyas de nuestras bocas deben de salir, porque estamos hablando de Jesucristo mismo, quien debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y por lo tanto debe de ser Dios, porque un hombre no puede vivir para siempre o eternamente. Sin embargo, como es Dios, sí tiene vida eterna, o sí es eterno, y Él es el Señor, como lo dice Jeremías 23:6, el Señor justicia nuestra, pero como hombre debe de padecer angustia, debe de vivir la angustia de cargar con nuestros pecados. Él murió por nosotros, obviamente Dios no puede morir, y para poder gustar de la muerte, se encarnó o me gustan las palabras que cristológicamente se usan mucho. No quiero cometer un error, pero estamos hablando de asumir la carne. ¿Cierto, Steven? Ahí está Steven. Sí, podría ser, o sea, los teólogos generalmente lo dicen como que se revistió de humanidad Amén. o como que se añadió una naturaleza humana. Amén. Entonces,
Para poder morir, Dios, como no puede morir, Él es la vida. Sería sería una paradoja que Dios, el autor de la vida, Dios, la vida misma, la vida no puede morir. Pero para poder gustar de la muerte, se revistió de humanidad. Uno que murió por todos. Quien ha llegado a cumplir la satisfacción divina, no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de la vida indestructible. Y para que Dios pudiera resucitar, tenía que hacerlo en la naturaleza humana, ¿sí? Por lo tanto, el Señor mismo, Él mismo, Dios mismo, nos dará una señal. ¿Y cuál fue esa señal? La encarnación. La Virgen dio a luz a un niño al que nosotros conocimos como Jesús, pero es Dios con nosotros. Se revistió de humanidad. La segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, se revistió de humanidad. Y al hacer eso, hizo lo que la ley no pudo hacer. Dios en Jesús, en la segunda persona de la Trinidad, revestido de humanidad como nosotros, Él hizo lo que la ley no pudo hacer, ya que la ley era débil por causa de la carne. Dios lo hizo posible. ¿Cómo? Enviando a su propio Hijo en semejanza de carne. En semejanza de carne de pecado. Es decir, revestido de nuestra humanidad, de nuestra debilidad, que es la carne. Y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Hasta me dieron así escalofríos en la espalda por decir estas palabras. Esta es la enseñanza con respecto a Filipenses 2, que dice, por lo tanto, él no tuvo, mejor lo leo porque soy malísimo citando así de memoria y no quiero cometer un error. Dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Es decir, se revistió de nuestra humanidad. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, condenando así al pecado en la carne. Era necesario que nuestro Redentor no fuese una criatura, una simple criatura, porque no existe criatura en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. No existe criatura que pueda pues causar la satisfacción necesaria por nuestros pecados, sino que necesitamos a uno que sea verdadero hombre, perfectamente justo, pero a la vez más poderoso que todas las criaturas, es decir, a uno que también sea verdadero Dios. Ese es nuestro Señor, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Amén. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Alguien que quiera añadir? Adelante, hermano David. Sí, hermano. Bueno, precisamente ahorita que estaba usted leyendo y explicando esta pregunta 15 y dando la respuesta, venía a mi mente ese pasaje de Filipenses 2,
Mi pregunta ahí sería, hermano, porque, bueno, intentando considerar ver a la persona del Señor Jesucristo, dice ahí el versículo 7, se despojó a sí mismo. Entonces, bueno, ¿cómo podríamos de alguna manera entender o explicar esa expresión? Porque sería un error decir que él se despojó de su deidad. Así es. Entonces, bueno, ¿qué explicación o cómo podríamos entender eso que el versículo 7 está diciendo de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, esa sería una pregunta que tengo. Claro que sí, mi hermano. Nuestro Señor Jesús hizo el siguiente comentario en Juan, que dice, dame la gloria con la cual yo compartía contigo desde la eternidad. Cuando hablamos de despojarse, y cuando Dios habla acerca perdón, la Escritura habla acerca de que Jesús, el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, se despoja, no tiene que ver con dejar de ser Dios. ¿Sí? Ese sería un error y existe ahí un problema con muchas personas que predican esta doctrina de la kenosis, que es decir, muchos lo usan como el vaciamiento, y que no tiene que ver con dejar de ser Dios. Muchos lo tratan de explicar porque consideran que Jesús hizo todo lo que hizo como hombre para poder cumplir con la satisfacción de la ley, ¿no? Entonces dejó de ser Dios y solamente como hombre hizo lo que hizo. Y algunas personas pues tratan de explicar esto para tratar de enseñar que como hombre caminó por el agua, como hombre hizo todos los milagros que hizo, y entonces porque lo hizo todo como hombre, nosotros también como hombres podemos hacer todas las cosas que Jesús hizo, ¿no? Es un error el creer que Jesús dejó de ser Dios. Él no dejó de ser Dios. Simplemente se despojó de esta gloria con él, la cual él gozaba con el Padre antes de la fundación del mundo, en la eternidad pasada, y hasta el momento antes de encarnarse, es decir, de la concepción. Pero en ningún momento indica a dejar de ser Dios, sino solamente dejar de gozar de esa gloria o que como Dios él tiene. La otra vez, Steven estaba haciendo ahí un comentario al respecto. Lo digo con Steven porque con Steven hemos hecho ahí varios estudios, él y yo, y más estudios cristológicos, por el tema de ciertos debates que ha habido con respecto a las doctrinas unicitarias y otras herejías cristológicas. Y él decía, bueno, digamos que un rey, en este ejemplo, un rey, como rey goza de ciertos privilegios que un ciudadano común y corriente no tiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, para él, si él dijera, a ver, Javier, si un rey dijera, voy a tener pues no sé, unas carreras de automóviles entre tú y yo voy a permitirme el someterme a las reglas que como rey yo podría saltarme, porque no son reglas que me apliquen a mí por ser rey. Entonces, me despojo de esos privilegios, esa gloria de rey que tengo, me hago una persona como tú, la cual me someto a las reglas que un ciudadano común pudiera experimentar, que serían las reglas de tránsito,
¿no? Y entonces, en esa analogía que hace hermano Steven, es lo mismo que hace nuestro Señor Jesús. Él como Dios, lo que hace es que al revestirse de nuestra humanidad, se despoja de todo esos, ¿cómo lo podríamos decir? Se despoja de, y es que yo entiendo que muchos podrían decir, se despoja es dejar de ser. No deja de ser, sino se somete a esa temporalidad y se somete a esa limitación que como nosotros humanos sí tenemos, pero Dios no por ser Dios. Pero para poder experimentar de esa limitación, asume, se autolimita exactamente, asume la naturaleza humana. Entonces, Dios, por ejemplo, no tiene hambre. Dios no puede experimentar el hambre. Pero en la naturaleza que asume la naturaleza humana, Dios experimenta el hambre. Dios es, no está sometido a las emociones humanas como nosotros, pero a través de la naturaleza humana, Dios experimenta el miedo, el dolor, la tristeza que un ser humano como nosotros, falible y mutable, experimentamos. Él no porque es Dios, pero a través de la naturaleza humana percibe todo eso como ser humano. Dios es omnipresente, pero en la naturaleza humana, en Jesús, Dios se limita a ser solamente presente en un tiempo y en un espacio. Entonces se despoja de esa gloria y se autolimita. Respondí tu pregunta, hermano David. Amén, hermano. Sí, sí, ya me queda un poquito más claro bueno, con la analogía que hace y bueno, con el uso de palabras, ¿no? Porque efectivamente uno entiende despojar es como que te quitas, ¿no? Como que dejas pero ya con la, con el uso de las palabras que dan, que bueno, han mencionado, se autolimita, esta analogía que hace, bueno, ya me queda más claro, hermano. Muchas gracias. Claro, mi hermano, gracias por tu pregunta. Y nada más para añadir un poco más de cosas, ¿no? Por ejemplo, dice en la escritura, leemos cosas como que dice, Jesús conocía los pensamientos de todos. Ahora, esa capacidad de conocer los pensamientos de todos o lo que pensaban los demás, esa es una capacidad divina, porque Jesús no puede dejar de ser Dios, sigue siendo Dios. Entonces, por ser Dios verdadero, puede conocer el corazón y los pensamientos de todos. Pero, por ejemplo, después Jesús hace un comentario como el siguiente: el día ni el día ni la hora la conocen los ángeles, solamente el Padre, ni el Hijo de Dios, dice. Perdón, ni el Hijo, dice, ni el Hijo del Hombre, es el comentario que hace, ni el Hijo del Hombre. Entonces ahí vemos esa autolimitación, donde como en su naturaleza humana, él no puede tener acceso a ese conocimiento. ¿Ok? Y bueno, en palabras del hermano Samuel Pérez Milos, que dice, Dios no tiene hambre, o Dios no come, perdón, Dios no come, pero el que comió era Dios. O sea, en Jesús, que es Dios, que es hombre, él comió. Y esa es una particularidad muy, muy humana. ¿Y por qué comió? Porque tenía hambre, ¿no? Y tenía sed, y tenía dolor, y lloró, y su alma estaba triste y hasta la muerte, y sudó sangre, y bueno, todo eso tiene que ver con se despojó de sí mismo, y se hizo hombre, y ya siendo hombre, se humilló a sí mismo. ¿Por qué? Porque siendo hombre sí podía humillarse
de esa manera a irse a la muerte. Siendo Dios, no podía humillarse. Bueno, no, soy feo esa palabra, no podía. O sea, no es es ilógico que la naturaleza divina se pueda humillar a ese punto, pero en la naturaleza humana, sí. Muy bien. ¿Alguien más tiene una pregunta? Steven, ¿quieres ahondar en el tema de la kenosis? ¿Yo? Sí. Ajá. Sí, no sé si quería hacer alguna pregunta en particular que yo quizás pueda responder, o alguien tiene alguna pregunta en particular que le gustaría hacer, y vemos si somos capaces de poder resolverlo o no. La verdad es que yo padecí respondiendo la kenosis, ¿eh? Entonces, yo no soy tan experto en la cristología. Yo siempre he dicho que si quieres cometer una herejía antaño, si yo quisiera cometer una herejía de antaño, me voy a poner a hablar de cristología y van a ver cómo cometo todas las herejías posibles. Adelante, hermano Sí, Alberto. Yo solamente quiero decirle, hermano, que como usted lo explicó muy bien todo, y el mismo es bueno siempre el contexto de lo que se lee, porque Sí, si él va al contexto, dice, después que dice el 6 eso, que no consideró ser igual a Dios como algo que aferrarse, sigue el 7 y dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. así es. Entonces ahí viene el 8 que dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo. Y ahí viene todo lo que usted explicaba, de que era por la muerte que iba a ser por cada uno de nosotros. Eso es todo. Adelante. Gracias, hermano. Gracias. Steven, ¿ibas a decir algo? sí, siguiendo con el tema de la kenosis, a veces se suele pensar que la humillación del verbo, ¿cierto? La humillación de la segunda persona de la Trinidad, que también es Dios, fue cuando se hizo hombre, digamos, cuando caminó entre nosotros como hombre. Y esa no es la humillación. Citando también, como tú dijiste, a Samuel Pérez Millós, eh, él lo deja bastante claro, y me gustaría compartirlo. La humanidad con la que el verbo se revistió fue el vehículo que Dios usó para poder llegar a la humillación. Amén. Entonces, cuando Dios se encarna, Dios Hijo se encarna, ¿cierto? No se humilla, sino que se limita. Y Así ahí es. es donde viene la kenosis. Eh, y estando en forma, ¿cierto? Siendo semejante a los hombres, porque si bien nosotros podemos decir teológicamente, conciliarmente, que Jesucristo fue verdadera y completamente humano, así como verdadero y completamente divino, no es que tan parecido a nosotros fue Cristo, ¿cierto? Cuando caminó como hombre, sino que tan parecidos nosotros somos a ese hombre. Porque cuando Cristo caminó, ¿cierto?, entre nosotros, él, si bien era perfecto hombre, completamente hombre, verdaderamente humano, carecía de cosas que nosotros sí tenemos, como por ejemplo la concupiscencia. Por lo tanto, eh, no podemos decir que era exactamente como nosotros, porque nosotros sí tenemos concupiscencia, porque somos hombres con una naturaleza caída, independiente de que si somos regenerados o no. La naturaleza caída no desaparece al momento de la regeneración, sino que lo que nosotros adquirimos es una nueva naturaleza. Entonces, dicho esto, si ustedes se fijan, el texto no dice que era igual al hombre, sino que era semejante. Y eso ahí es importante Amén. entenderlo.
Amén. Entonces, cuando se produce la encarnación, el Hijo de Dios no se humilla, sino que se limita y a su vez se engrandece, no porque fuera más grandioso o más grande que antes, sino por el hecho, ¿cierto?, de haber tomado esa naturaleza humana. Y estando en forma de hombre, se hace siervo. Y ahí es cuando viene la humillación, cuando dice Así que fue es. obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, si pudiera agregar, sería solamente eso, porque el resto creo que quedó bien claro con el ejemplo del rey y en la carrera de auto. Y, y aclarar que la humillación de Cristo no fue su humanización o haber tomado una naturaleza humana para sí mismo, sino que fue el hecho de haber sido obediente y hasta la muerte y muerte de cruz. Recordemos que en ese tiempo los Así siervos, es. los esclavos, estaban dispuestos a dar la vida por sus amos. Amén. Y es importante que entendamos esto, de que habiéndose ya encarnado, el Hijo de Dios, habiéndose encarnado, habiendo asumido la naturaleza humana, solamente y únicamente a través de esa, eh, de ese, eh, eh, de esa naturaleza es que el Hijo de Dios ahora puede proceder a humillarse. No puede humillarse, es que no me gusta usar esa palabra, no es que pueda o no pueda, pues, ¿puede Dios acaso crear Dios no podría crear una piedra tan pesada que él mismo no pueda levantar? Esa es una contradicción en sí misma, ¿no? O sea, si Dios es todopoderoso, podría entonces crear una piedra. Esa es una falla lógica, ¿no? No es que Dios no pueda, sino que no entra en su lógica el poder humillarse. Adelante, Steven. Alguien dijo una vez, se lo escuché parece que a Néstor Díaz, del Teólogo Responde, Ujú. que esa paradoja se resolvió en la resurrección, Amén. Sí. porque estando muerto había una roca que él no podía mover, pero que se movió cuando resucitó, que era la que estaba cerrando o sellando la entrada a la tumba. ¿A qué? Sí, así es. Así que ahí se resuelve esa paradoja. Se Me resuelve, pareció interesante, pero solamente la paradoja se resuelve al, al adquirir la naturaleza humana. claro. No es que Dios no pueda, ¿no? Sino que no entra en la lógica divina el que Dios se pueda humillar. O Ahora, sea, eso de la piedra es más poético que teológico, pero suena interesante. sí, sí, por eso la verdad me reí un poquito. Suena más poético. O sea, es que la palabra Dios no puede humillarse suena paradójico. No es que Dios no pueda, es que no entra en la capacidad divina, esa realidad de la humillación. Por eso se hace hombre y se humilla. Solamente haciéndose hombre es que puede humillarse. Y por eso que la respuesta dice claramente, necesitamos a una clase de mediador que sea verdadero hombre y perfectamente justo. Por eso es que él fue engendrado del Espíritu Santo. No fue engendrado a través de eh, no fue engendrado a través de las normas de este mundo, que tendría que ser a través de un hombre, ¿sí? Por eso es que María dice, ¿cómo puede ser esto si yo no he conocido a varón? Bueno, es el Espíritu Santo y por eso es perfectamente justo, pero a la vez más poderoso que todas las criaturas. Es decir, uno que también sea verdadero Dios. Amén. Si alguien tiene más comentarios, adelante. Si no, procedemos a terminar. Daré unos segunditos. Si alguien quiere añadir, preguntar, comentar.
Muy bien. Vamos a terminar entonces con esta oración de Martín Micronius. La voy a leer y después procedemos a orar para ya entonces terminar. Padre Celestial, cuya ley es perfecta, que convierte el alma. Un testimonio seguro que da sabiduría a los ignorantes e ilumina los ojos. Te imploramos humildemente a través de tu bondad ilimitada, que ilumines nuestro intelecto ciego con tu Espíritu Santo, para que podamos entender y profesar verdaderamente tu ley y vivir de acuerdo con ella, ya que te ha agradado, Padre misericordiosísimo, revelar los misterios de tu voluntad solo a los pequeños. Y puesto que solo miras a aquel que es de espíritu humilde y contrito, que tiene reverencia por tu palabra, concédenos un espíritu humilde y guárdanos de toda sabiduría carnal que es enemistad contra ti. Lleva por el camino recto a los que se desvían de la verdad, para que todos podamos servirte unánimemente en santidad y justicia todos los días de nuestra vida. Te lo pedimos, Padre misericordioso, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y Señor, también agrego que lo que hoy hayamos aprendido a través de tu palabra, por tu palabra que nos has entregado tú a nosotros, a tu iglesia, a tus hijos, a tus siervos, que esta enseñanza sea iluminada por el Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad, quien nos enseñará todas aquellas cosas que tú enseñaste cuando estabas aquí en la tierra, que nos guiará a donde tenemos que llegar, que es el conocimiento de el hombre perfecto que eres tú. Señor, te pedimos, te pido esta noche, que todos los que hoy participamos de esta enseñanza, que nuestras almas sean alimentadas, que tu palabra cause lo que tenga que causar, porque tu palabra jamás regresa vacía, y que crezcamos hasta llegar a la altura del varón perfecto. Te agradezco todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues esta es la enseñanza que corresponde al día 5. Les agradezco que hayan participado, que hayan entrado, y pues nos vemos el próximo martes a la misma hora. Prometo esta vez no tener problemas técnicos. Un abrazo a todos ustedes. Gracias, Facundo. Buenas noches, gracias. Gracias, hermana Lupita. Ya se fue, pero un abrazo para... no, ahí está, todavía. Un abrazo, mi hermana, a ustedes. Buenas Dios les noches. bendiga, hermanos. Buenas noches. Gracias, Bye. hermano David. Gracias a todos. Bye.